asociación, Ellos son Leopoldo Acal. Si hay alguien en Sevilla, en Andalucía y en Europa que sabe de laicismo, es él. Así que podéis sacarle todo lo que sepa para que os cuente y os dé toda su información. Su trabajo es profesor y trabaja en el CEP de Castilleja. Y a Antonio Moreno, pues de cuando éramos unos chavales, ya nos conocíamos, ha trabajado siempre, constantemente, en comunidades cristianas populares. Así que él viene desde el punto de vista del cristianismo, de un cristianismo de base, donde sigue constante, que algunos hemos dejado un poquito el camino, ellos, su grupo, se mantiene, y eso realmente es un mérito. Entonces, esperemos que entre los dos nos expongan qué se entiende por laicismo, y luego el debate. Recordamos que esto es por nuestra presencia, ya que siempre un viernes venir a una reunión de tipo cultural, de tipo, digamos, de debate o una conferencia, supone mucha fuerza de voluntad y mucha capacidad de seguir adelante en el pensamiento crítico y en el pensamiento, digamos, cultural. Por tanto, muchas gracias a vosotros porque habéis venido, y particularísimamente a mis amigos Antonio Durán y Miguel Villegas. Falta Lorenzo, que nos conocemos, como lo ha dicho, desde hace muchísimo tiempo, y gracias por invitarnos a esta charla, y que esperemos que sea interesante y abierta, digamos, y que yo ruego que me cortes si me enrollo y no le dejo tiempo a Leopoldo. Bien, entonces nosotros nos han propuesto el laicismo en España. Yo lo voy a hacer desde un punto de vista más de tipo desde el ámbito cristiano. Yo soy cristiano, soy creyente, aunque crítico, de base, como ha dicho Miguel, pero desde este punto de vista es donde voy a más o menos a orientar qué entendemos por laicismo en España y otros términos que podemos ahora empezar a explicar. Que España hoy es un estado plural, lo hemos visto aquí en la misma puerta de la iglesia. Estaba una compañera, una señora, pues vestida árabe, ¿no? En lenguas, en costumbres y en religiones hoy somos plurales. Ante esta pluralidad, sobre todo de religiones, ¿cuál es la función del Estado? ¿Y cuál es la función de la Iglesia Católica? Yo hablo, como he dicho, desde cristiano católico, aunque crítico. ¿Cuál es la función? Pues bien, para que aclaremos esto desde mi punto de vista, y dejando el espacio también a Leopoldo, lógicamente, yo voy a aclarar tres conceptos, tres puntos. Estado laico, la función de Estado laico, de laicidad, practicante de una laicidad, y Estado laicista, o laicismo, que Leopoldo pues explicará ampliamente bajo su punto de vista. Como Estado laico, ¿qué podemos entender como Estado laico? Estado laico pues es tres características. La característica ante todo que sea neutral frente a las cosmovisiones, ideologías, sean religiosas o no, que sea neutral. El Estado es para cumplir, según se decía siempre, se ha dicho, para atender a las necesidades de los ciudadanos. Él no puede entrar en una cosmovisión o en su ideología que tengan los mismos ciudadanos. Eso es aparte. De por sí no debe entrar, no debe entrar. Por lo tanto, no debe tener una religión oficial. Tiene que ser neutral ante todas. Tiene que respetarlas a todas, no preferir a ninguna. Laico lo entendemos aquí no en el sentido católico, como opuesto a clérigo o religioso, no, sino en el sentido civil, opuesto a sagrado. Laico es lo que se opone a sagrado, lo profano, lo ordinario. Ustedes sabéis que profano es precisamente una palabra latina que significaba fanum, el templo, lo sagrado, lo que estaba en el templo, y profano, lo que estaba delante o fuera del templo, el atrio. Lo que llamamos un atrio antes del templo, esa era lo profano. Pues bien, lo que está fuera de lo sagrado, lo que no es sagrado, lo entendemos como profano, como laico.
no en el sentido cristiano, en el sentido católico de clero o religioso. Los laicos, que dicen en la Iglesia, son lo opuesto a los clérigos. No, nosotros decimos Estado laico, Estado profano, Estado neutral. Pues bien, nuestro Estado español, según la Constitución, en el artículo 16, parágrafo 3, dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Somos, por tanto, un Estado laico, neutral, aconfesional, separado de las religiones o confesiones religiosas. ¿Qué se entiende por laicidad? Laicidad es un término, es un neologismo, es francés, no es laicité, no está admitido todavía, pero podríamos decir con un profesor de Llamazares, Dionisio de Llamazares, que laicidad tendría estos mismos caracteres que hemos dicho como laico: neutralidad religiosa, separación entre Estado y iglesias o confesiones, añade la cooperación con las religiones o con las confesiones religiosas, con cualquiera. Añade la cooperación. Y realmente nuestra Constitución, en el parágrafo segundo de este artículo tercero, de este artículo 16, en el mismo parágrafo 3, en el punto segundo, dice lo siguiente: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Por lo tanto, según este profesor, el Estado español practica la laicidad porque coopera con todas las religiones. ¿Pero cómo coopera? Pues coopera ante todo con la religión católica, con la Iglesia Católica, en virtud del concordato que se suscribió en los acuerdos, sustituyendo el concordato franquista del año 53, con los acuerdos que se suscribieron en el 3 de enero de 1979 entre el Vaticano y el gobierno de la OCDE, que tratan de la asistencia, tratan de diversas cosas. Las voy a nombrar porque es importante y después saldrán. La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, los actos sobre asuntos jurídicos, por ejemplo, la personalidad jurídica civil de las entidades eclesiásticas y los efectos civiles de los matrimonios canónicos. Sobre asuntos económicos, ahí está la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica, el régimen impositivo aplicable a ella. Esto se cambió en el tiempo de Zapatero, en el 2006, en cuanto se le quitó en el IRPF la asignación tributaria del 0,52 y se le asignó el 0,7. Por lo cual, según Europa Laica, precisamente, casi al año recibe 10.000 millones de euros la Iglesia Católica. Y ahora no se le ha hecho ningún recorte. Pero bueno, esto es un dato. Con las demás religiones, con las demás confesiones, tiene el 10 de noviembre de 1992 firmado también otros convenios de cooperación. Se reconoce la inviolabilidad de los lugares sagrados, los cultos, los ministros de culto pueden también, son asimilados a trabajadores por cuenta ajena, se reconocen los efectos civiles de los matrimonios celebrados ante estos ministros, etcétera, etcétera. Pero no se le da el régimen económico que tiene la Iglesia Católica, no se le reconoce a las confesiones protestantes o evangélicas, a los musulmanes, a los judíos, a los sintoístas, a los bahá'í, a todas las religiones, a todas las confesiones. Algunas todavía no tienen el estatuto ese. Estas más o menos solamente son a los maometanos o musulmanes, a los judíos y a las confesiones protestantes. Pero como digo, el aspecto de tipo económico a esta no se reconoce. Bien, entonces, ¿qué entendemos en tercer lugar por laicismo de Estado? Laicismo, ante todo, hay que definirlo según lo hace el diccionario de la Real Academia, que dice: laicismo de laico es la doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Esta es una definición neutra, pero dentro del catolicismo, de la doctrina oficial de la Iglesia, se le da un aspecto negativo a esta separación de Iglesia y Estado. Se le da el aspecto que dicen
los teólogos de que precisamente esta separación sería laicismo, la tolerancia de la religión por el Estado, separado, pero solo en el ámbito privado y personal, no reconociéndolas como instituciones, como entidades cívicas o como instituciones de derecho público. Es decir, la Iglesia Católica cree que hablar de laicismo, la Iglesia Católica me refiero siempre a decir la doctrina oficial de la Iglesia Católica, cree que la palabra laicismo, como decía Benedicto XVI cuando vino a España en el viaje a Santiago de Compostela, os voy a leer para que entendáis el sentido que le da, dice: en España nació una laicidad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresivo en los años 30, años de referencia a nuestro tiempo de la Segunda República. Dice, y hoy esta disputa, este desencuentro entre fe y modernidad también se realiza hoy de nuevo en España. Es decir, él en su viaje cree que hablar de laicismo, el aborto, la legislación sobre el aborto, sobre los matrimonios gay, sobre otras cuestiones de tipo civiles o que tienen tangencialmente relación con la bioética, no puede legislarla el Estado si no es de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia. Entonces interpreta que la religión, en este sentido, no tiene una función pública. Sería laicismo, reconoce el Estado a la religión, pero es laicista cuando dice que la religión se debe meter en la sacristía, no debe tener una referencia de derecho público, y entonces es laicista. Yo voy a dejar un poco lo del laicismo aquí, lo dejo para Leopoldo, que lo explique más ampliamente como quiera, y voy a hacer una referencia última para terminar sobre el modo como los cristianos de base entendemos nosotros esas relaciones laicistas que se pueden dar entre la Iglesia y el Estado. Nosotros, en definitiva, nos oponemos a la doctrina oficial de la Iglesia, nos oponemos con toda tranquilidad, no tenemos ningún miedo, porque creemos que nosotros somos Iglesia también. Los Kimper cristianos somos Iglesia, tan Iglesia como los obispos, y decir que la Iglesia no solamente es el Papa, los obispos, los párrocos, los coadjutores y la acción católica, como parece que entiende la jerarquía de la Iglesia, sino que nosotros somos todos Iglesia. Si somos todos Iglesia, tenemos derecho a pensar propiamente, tenemos autoridad moral también dentro de la Iglesia, en cuestiones religiosas, no de fe, que eso es lo que se llama la infalibilidad del Papa, en las cosas de funciones de fe, pero como la fe no abarca toda la vida, sino que son teorías teológicas, nosotros, los teólogos, las personas que estudien, pueden estudiar la historia de la Iglesia, la teología, y tener su propio pensamiento. Habéis oído la condena última de un famoso teólogo gallego, Torres Queiruga, que porque defiende un modo de entender la resurrección de Cristo de otra forma como lo entiende la Iglesia institucional. Entonces la han condenado. Entonces él dice, yo respeto la doctrina oficial de la Iglesia, pero tengo derecho dentro de la Iglesia, por mis estudios, a tener una opinión distinta. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos posibilidad de expresar nuestra fe cristiana de forma teológica indistintamente de como lo digan los obispos contrariamente a ellos. Y no digamos teorías políticas. Veis que siempre que hay unas elecciones, los obispos salen y dicen no hay que votar a aquellos que se opongan, que fomenten el aborto, etcétera, etcétera. Ya están orientando ellos el voto, porque ellos creen que la doctrina de la Iglesia debe aplicarse también a cosas morales del Estado. Nosotros creemos que en ese aspecto, política y moralmente, tenemos autonomía. Y en este caso, nosotros pensamos que el laicismo no es negativo porque no reduce a la Iglesia a la sacristía.
le da un carácter también público, y si le respeta públicamente, entonces nosotros podemos tender y tener opiniones contrarias a la jerarquía. Nosotros los católicos, los cristianos de base, creemos que tenemos plena libertad a opinar. En este sentido, somos plenamente libres de opinar, pues como que estamos a favor del aborto, etc. Y para no extenderme más, yo voy a leer últimamente como una síntesis de esto que yo os he dicho. Como cristiano, nosotros soñamos una iglesia de iguales, porque la Iglesia Católica no la constituye la jerarquía, ni el clero, ni los religiosos, la religiosa, ni la oración católica. La iglesia, nosotros los cristianos, los que estamos bautizados, somos todos iglesia. Por lo tanto, nuestra jerarquía no debe estar siempre dirigiendo, ordenando, mandando y menos condenando. Debe respetar una pluralidad dentro de la iglesia. Soñamos con una iglesia que reconozca la libertad de conciencia, no solo la libertad religiosa. Libertad de conciencia para todos los seres humanos, sean los que sean, tengan la fe que tengan. Musulmanes, judíos, hindúes, budistas, sintoístas, etc. Porque creemos que todas las religiones son caminos de salvación. Todas son caminos de salvación y de bondad. Lo que pasa es que cada uno, después los fieles de cada uno tendrán sus teorías, pero como religión, todas son caminos de salvación. Que las respete. Soñamos finalmente a nuestra Iglesia Católica como institución de servicio al mundo y no de poder paralelo al Estado. Y entonces voy a hacer una síntesis de lo que como laicos dentro de la Iglesia nosotros entendemos. Abogamos, por tanto, por una Iglesia que renuncie al Estado Vaticano, a los nuncios, a los concordatos, que ceda a los Estados sus grandes edificios patrimoniales, sus catedrales, santuarios, bibliotecas, museos, para que todos sirvan como bienes culturales. Y que mientras lo hace, que pague el IBI de estos edificios. En particular, nos pronunciamos por la abolición de los acuerdos de Iglesia-Estado del 79, que privilegien a la Iglesia Católica, que se quiten los profesores de religión en los colegios, que no se paguen los colegios concertados, ahora que necesitamos de tantos recortes, que esos primeros recortes se hagan a los colegios concertados que tienen un ideario católico, etc. Exigimos una ley de libertad no de libertad religiosa, sino de conciencia. Queremos que desaparezcan todos los símbolos religiosos de los edificios públicos, del Congreso, del Senado, de los ministerios, de la Consejería, etcétera, etcétera. Que desaparezcan los crucifijos y las Biblias. Pero respetamos el velo musulmán como respetamos la toca de las monjas y aquel que lleva la cruz colgada del pecho, pues que lleve todo lo que quiera. Respetamos individualmente. Públicamente no admitimos que se jure ante la Biblia cuando se toma posesión, ni que participe el alcalde con la vara de mando en el corpus, de todas estas cosas. Que se eliminen también de la televisión pública las noticias referentes a procesiones católicas, la misa Urbi et Orbi, la bendición, etcétera, etcétera. Todo esto es injerencia de la Iglesia Católica en el Estado. Y otra cosa que no se suele decir, que desaparezcan las fiestas religiosas. ¿Por qué tenemos que tener fiestas? Ahora vendrá el Ramadán. Pues si viene el Ramadán y viene todo, aquí todo va a ser religioso. Que desaparezca. Aquí todos somos laicos. Y todos somos laicos, incluso yo propongo a nivel particular que volviésemos, Miguel se ríe, que volviésemos al calendario del tiempo de la francés, que se llamaba según la época del año. Y no se llamaba ni de fiesta de Semana Santa, ni Navidad, ni nada. Pues solsticio de invierno, solsticio de primavera, etcétera, etcétera. Bien, etcétera. Este es el pensamiento nuestro de tipo laico, dentro de un Estado laico y ojalá de una iglesia laica. La verdad es que si fuera ese el pensamiento predominante dentro de la Iglesia Católica, nosotros nos quedábamos fuera. No, yo lo firmo ya. Esa era la iglesia de los primeros cristianos. Pues sí. Muy bien, pues bueno, lo primero que quería deciros es que yo agradezco muchísimo a Foco de esta invitación para hablar de este tema que
que a mí me interesa muchísimo y al que dedico gran parte de mi actividad activista. Yo he participado, he asistido a muchos actos muy interesantes de FOCODE, he disfrutado muchas de las charlas que se han dado aquí y verme ahora aquí dirigiéndome a vosotros pues es una gran satisfacción. Bueno, pues lo primero que quería deciros, yo trabajo en una organización que genéricamente se llama Europa Laica y en determinados territorios pues adoptamos la marca según donde nos movemos. Cuando proponemos cosas a nivel andaluz somos Andalucía Laica, cuando actuamos aquí en Sevilla somos Sevilla Laica, etcétera, pero vamos, que sepáis que cuando se está hablando de todo esto somos los mismos, los que hablamos. Y bueno, aunque nosotros a lo que nos dedicamos es al activismo político y social, para nosotros el laicismo lo entendemos como una reivindicación, como una serie de objetivos que nos planteamos, pues sí que quería aclarar en principio un poquito de cosas, porque Antonio ya ha dejado bastante claro el tema, porque hay veces que nos invitan a alguna charla en algún sitio y se creen que nosotros vamos a dar una homilía atea y vamos a pedirle a la gente que abandone su fe y se dedique a otra cosa, ¿no? Nosotros como laicistas, yo tengo mis creencias, pero yo si vengo aquí a defender el laicismo, no me gusta hablar de eso, o sea, porque lo que yo voy a decir debe ser independiente de lo que yo crea y deje de creer, ¿no? Y debería ser el mismo mensaje, sea yo cristiano, sea yo musulmán, sea yo ateo o sea de cualquier otra fe, ¿no? Vale. Entonces, lo primero que voy a hacer es decir lo que no es el laicismo, ¿no? Porque hay mucho mensaje oficial, sabéis que los medios de comunicación tienen grandes poderes detrás y a veces pues tergiversan un poco las ideas que nosotros defendemos para atacarnos, ¿no? El laicismo ni promueve ninguna religión en concreto ni ataca a ninguna religión. El laicismo lo que pretende es establecer un marco neutral donde las religiones se desenvuelvan en igualdad. Y el laicismo ni siquiera propone, ni siquiera entra en decirle a las personas cómo tienen que vivir su religión, sino que lo que cada uno crea, el compromiso que cada uno quiera aceptar con sus creencias o el momento de vivirlo, debe ser una cosa absolutamente libre y absolutamente personal. Nosotros abogamos por la libertad de abrazar la religión que uno quiera y de dejarla libremente también cuando cambie su forma de pensar, dejando claro aquellos casos de sectas que ya afectan a temas de derechos fundamentales y este tipo de cosas, ¿no? Pero mientras que se respeten los derechos humanos, nosotros no decimos nada sobre la religión, ni que son buenas ni que son malas, están ahí, para muchas personas tienen una importancia determinada, cada uno le da la importancia que cree que debe darle, estupendo. Nosotros lo que sí decimos es que la religión no tiene que condicionar la vida pública, que la vida pública debe organizarse en los criterios que son normales en un Estado democrático. En un Estado democrático pues hay una serie de principios fundamentales, hay unas instituciones democráticas que deben decidir mirando el bien de la ciudadanía y mirando los intereses de ese Estado. ¿Que las personas que van a decidir tendrán sus creencias? Sí, pero en el momento que tienen que tomar una decisión tienen que olvidarse de ella. Tienen que dejarla aparcada. O sea, un juez, cuando juzga un caso, no puede juzgarlo desde un punto de vista de lo que le dice su fe, sino lo que le está pidiendo a la sociedad es que interprete ese caso de acuerdo con lo que dicen las leyes y lo que dice la jurisprudencia. Un juez no puede condenar a una persona porque haya hecho algo que sea contrario a la fe. Lo puede condenar por hacer algo que sea contrario a la ley. O un representante público, un cargo electo o cualquiera que trabaje en una administración pública, a la hora de tomar una decisión, pues también debe dejar de lado lo que le dicta su fe. Eso debe ser algo personal, algo que él resuelva consigo mismo, y en su actuación pública no se puede traducir en nada que suponga una discriminación a favor o en contra de alguien por motivos de religión. Eso es básicamente lo que nosotros defendemos. Entonces, eso se resume en tres principios fundamentales, que es lo que defiende el laicismo. Uno es el de libertad de conciencia, o sea, libertad de todas las personas para tener sus creencias particulares. El segundo es la separación Iglesia-Estado. La vida civil
por un lado, y la vida religiosa, por otro diferente. Y el tercero, que defienden muchos autores laicos, sobre todo más recientemente, es la universalidad de la razón pública. Claro que, como muy bien ha dicho Antonio, el Estado de lo que se tiene que preocupar es del bienestar, de la felicidad y de los derechos de sus ciudadanos. No se tiene que preocupar de la conciencia de los ciudadanos. Otra acusación que se nos hace algunas veces es decir que si apartamos la religión de la vida pública, pues entonces estamos haciendo una vida pública amoral, porque no tendríamos una ética. Eso tampoco es cierto. Existe una ética laica que se basa en los principios de la Ilustración: libertad, igualdad y solidaridad, que es sobre lo que están construidos los estados democráticos y que, desde luego, establece unos valores que nosotros creemos deben ser defendidos, promovidos y enseñados. O sea, cuando se discutió el tema de la educación para la ciudadanía, pues nosotros entendíamos que sí, que los valores ciudadanos hay que enseñarlos, porque no son, todas estas historias no son, desde nuestro punto de vista, no son derechos naturales. Los seres humanos en su estado primitivo no practicaban estos valores. Estos han sido conquistas culturales. Lo hemos hecho para darnos unas normas de convivencia. Por lo tanto, debemos educarlo, porque si algo caracteriza a los humanos respecto de los demás es nuestra capacidad de transmitir esa sabiduría, esos conocimientos, esos valores de unas generaciones a otras. Y si no es así, pues desmontaríamos el Estado. Vale. Respecto a... Bueno, la historia del laicismo es una historia larguísima. Yo creo que podemos hablar de 2000 años de laicismo, prácticamente, o quizás más. Y en España, pues, la característica principal de este largo de la historia hemos tenido como vaivenes. Ha habido épocas en las que el laicismo, posturas más cercanas al laicismo, han ido ganando peso político, normalmente épocas de mayor apertura, de mayor ilustración, y otras épocas en las cuales se ha revertido el asunto y normalmente la Iglesia Católica pues, ha recobrado un poder que había perdido una influencia y hemos perdido ese laicismo, ¿no? La última oleada a favor del laicismo pues, fue cuando la Segunda República y la Guerra Civil trajo el reflujo de la ola y se la llevó para adelante, ¿no? Cuando yo hablo de Iglesia Católica, normalmente me estoy refiriendo a la Iglesia como organización, como jerarquía, como Estado Vaticano, jerarquía y tal, ¿no? Porque Iglesia se puede mirar de muchas maneras, que no quiero que nadie se sienta ofendido porque yo le diga que es responsable de lo que están decidiendo los obispos, ¿no? En España, en esta época, ya entrando en el marco en el que nosotros nos movemos, lo que podemos observar es que cuando muere Franco, pues hay una situación de gran incertidumbre. Realmente ni uno ni otro sabe cómo va a ir quedando la cosa. Hoy en día ya tenemos una perspectiva y lo que caracteriza, desde mi punto de vista, a la sociedad española, por un lado, es un proceso de secularización, o sea, el papel que tenía, o el poder que tenía la Iglesia Católica sobre el pensamiento de las personas en España, a través de la educación, medios de comunicación, etcétera, etcétera, se ha ido perdiendo cada vez más. Cada vez hay más personas que se declaran en España o bien que no son practicantes, o bien que no tienen ninguna religión, o bien que no la siguen, o que la siguen a su manera, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que hay un apartamiento progresivo de la línea oficial de pensamiento de la ortodoxia católica. Por otro lado, tenemos que en España ya no hay... esto se ha discutido hasta en el Parlamento de la Primera República, se discutía si para ser español, o sea, si un no católico podía ser español o no. O sea, que no es algo tan descabellado. Hoy en día tenemos muchísimos españoles y muchísimas personas que viven en España, aunque no sean ciudadanos, que practican otras religiones. Lo hacen abiertamente. Quizá la musulmana sea la más amplia y la más evidente, además, porque se les ve bastante por su vestimenta y tal, pero también hay otras religiones cristianas que están teniendo bastante auge y hay otras muchas confesiones menores, bueno, a los testigos de Jehová tienen también bastante influencia, etc. Incluso dentro de la Iglesia
hay corrientes críticas o corrientes alternativas, como la que Antonio representa hoy aquí, que también se apartan de esa línea de pensamiento oficial. Sin embargo, lo que nos encontramos de cara al Estado es que el único interlocutor que el Estado reconoce y el único que parece importar es lo que dicen los obispos, lo que dice la Conferencia Episcopal y lo que dicen los órganos oficiales. Todos los demás, todas estas personas no religiosas, todas estas personas de otras religiones y todas las personas, incluso dentro de la religión católica, que se apartan de la línea oficial, prácticamente no tenemos capacidad de interlocución con el Estado. El Estado solamente escucha a los obispos. Lo cual, pues, es un problema. Y dentro de la propia Iglesia, y esto yo lo digo observándolo desde fuera y con todos mis respetos, lo que venimos observando es un auge de las corrientes más fundamentalistas, podemos decir. O sea, que la Iglesia, la Iglesia oficial, como he dicho, ante esa realidad de que la sociedad española ya no considera el catolicismo de forma hegemónica como un valor del Estado, pues su respuesta, aunque en principio con el Concilio Vaticano II parecía que iba a ser un acercamiento, una apertura, un ecumenismo y tal, sin embargo en los últimos tiempos se vuelve mucho más radical, más de volver a los principios. Parece que el Concilio Vaticano II lo ganó los terceros al final. Y surgen una serie de organizaciones bastante extremas dentro de la Iglesia, Legionarios de Cristo, los Kikos, estos neocatecumenales, el Opus Dei, etcétera, que mantienen una línea dura, en este sentido completamente opuesta a cualquier cosa que tenga que ver con el laicismo. Y respecto a lo que Antonio ha comentado de los acuerdos, efectivamente los 4 acuerdos que se firman cuando todavía no se había sacado la tinta de la Constitución del BOE, por lo que nosotros los consideramos preconstitucionales prácticamente. O sea, aquello no se decide en 3 días, efectivamente se llevaría mucho tiempo negociando. Por un lado, institucionalizan la situación, o sea, lo que hacen es una adaptación de la relación concordataria que tenía el Estado español en el tiempo franquista con la Iglesia Católica y lo adapta al nuevo modelo que hay en España. Pero incluso los propios acuerdos reconocen la vigencia del concordato, o sea que el concordato no es algo que podamos borrarlo. Y lo que quita, o sea, el concordato lo que establece son unos grandes privilegios para la Iglesia en España, porque el Estado franquista lo considera un instrumento importante de su política. De hecho hubo una colaboración bastante grande en ese sentido. Y, sin embargo, el Estado franquista sí que tenía ciertas potestades para intervenir en asuntos religiosos, ¿no? No estoy seguro, pero creo que en tiempo de Franco los obispos necesitaban el visto bueno de la autoridad civil para poder ser nombrados, ¿no? Todo esto ha creado una situación que algunos autores, como Antonio Gutiérrez Moyán, llaman cristoconfesionalismo. En España las leyes definen un Estado bastante laico, pero luego, a la hora de la verdad, pues resulta que la mano de la jerarquía eclesiástica es muy alargada y lo tenemos en nuestras escuelas, lo tenemos en nuestros cuarteles, lo tenemos en nuestros hospitales, lo tenemos en los medios de comunicación públicos, aparte de todos los colegios que directamente están vinculados con la Iglesia Católica y financiados con fondos públicos, aparte de todos los poderes de medios de comunicación que tiene la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Y nosotros entendemos que todo esto crea una confusión en esta separación Iglesia-Estado a la que aspiramos y que no es el Estado ideal, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando se debate cualquier cosa en el plano político que tiene que ver, o entiende la Iglesia que tiene que ver con la moral católica, pues rápidamente desarrollan una acción política. Nosotros, desde luego, también estamos plenamente convencidos de que cuando hablamos de que la religión tiene que permanecer en el ámbito privado, eso no quiere decir que haya que prohibir las procesiones ni que haya que prohibir cualquier manifestación pública. Las personas que profesan la religión podrán tener sus manifestaciones públicas, sus reuniones, sus asambleas, sus historias, igual que
cualquier otro que libremente desee hacerlo y dentro de los límites de mantener orden público, por supuesto, ¿no? Pero, ya digo, la idea es que las personas son las que construyen el Estado democrático, las personas tienen una diversidad de creencias, por lo tanto, las creencias no pueden ser la base del Estado. La base del Estado tiene que ser algo que pongamos en común. ¿Qué es eso? Pues el respeto principalmente a los derechos humanos y a las libertades. Y sobre ese campo de juego es donde el hecho religioso puede tener su dimensión pública. Y más o menos eso es lo que quería contaros. Y por supuesto, vamos, que preguntéis con toda la libertad, porque muchas veces poniendo ejemplos y viendo casos es como mejor se entiende todo lo que decimos. ¿Puedo preguntar? Claro. ¿Podría hacer un pequeño referencia a los dos? ¿Cómo se comporta el Estado, el laicismo francés, a gran diferencia de lo que tenemos aquí? En Francia, la actuación del Estado... Sí, en Francia existe una ley que es la ley de separación Iglesia-Estado, ¿no? Así se llama, que es de 1905 y establece principalmente lo que viene a decir esa ley, que es lo que se critica muchas veces, es el Estado no financia ninguna confesión en las instituciones públicas del Estado. Francia es un país bastante diferente de España en su concepto de Estado, porque allí los franceses tienen una conciencia republicana muy fuerte, ¿no? Y el laicismo es asumido como uno de los valores de la República. O sea, Sarkozy, en su discurso de fin de año, bueno, y como él, todos los presidentes, hayan sido socialistas o gaullistas o del partido que sean, defienden el laicismo como uno de los pilares de la República Francesa. Yo cuando estaba en Francia no he visto que ningún cristiano tenga ninguna dificultad para vivir su religión. En Francia hay iglesias que están abiertas, la gente va a misa cuando quiere y se hacen sus procesiones y sus cosas a su estilo y no supone un problema por esto. El problema en realidad aquí no es con las personas, el problema es con una institución que tiene muchísimo poder y quiere más. Y entonces, pues ese poder para ellos, esos intereses están por encima de nuestras libertades. Sí. Miguel, perdona, tú vas a moderar un poco el... Bueno, sí. Pues no... En el discurso, en el debate de esta semana entre Sarkozy y Hollande, curioso fue que Sarkozy decía que no iba a dar el voto, no quería dar el voto a los musulmanes, sin hacer una distinción, sin decir inmigrantes, sino que él no quería dar el voto a los musulmanes. Entonces, creo que Francia, al igual que España, es un país de base católica o cristiana, sobre todo católica. Si, por asimilar, me gustaría plantear mi caso personal. Mi familia es una familia laica, por así decir. Mi mujer y yo nos casamos por lo civil, mi cría nace y no la bautizamos, y eso no quiere decir que no la eduquemos en valores cristianos, porque lo somos y no renegamos. Va a salir... Hombre, yo ahí quería añadirte más, como cristiano, quería añadirte que si tú te sientes cristiano, puedes tener dentro de la Iglesia, si te sientes cristiano, que es como ha dicho él, yo no lo he dicho, pero lo repito, es la fe es una convicción personal, con función pública, pero es personal, ¿no? Si tú te sientes cristiano, dentro de la institución de la Iglesia debes aspirar a tener también plena libertad de entender tu cristianismo. Si tu sentimiento crees que se expresan mejor dentro del protestantismo, de los evangélicos y tal, pues plenamente, con plena libertad y sin ningún... que además das un paso más y alguno, por ejemplo, también se encuentra que dice, pues yo no me encuentro ya como cristiano, porque en estos estados las guerras de religión y tantas cosas, el nacionalcatolicismo aquí no ha creado más que violencia, yo encuentro la paz en el budismo. Pues yo le respeto a esa persona, tenemos que los cristianos respetarle,
Ciertamente que mi fe, eso no está creando, eso es lo que yo quería aclarar, que no está creando lo que se llama un relativismo, que todas las religiones son iguales. No, no. Si uno tiene una convicción, debe tener cada vez esa convicción personal más fundada y más razonable. Pero para las religiones no hay argumentos ninguno apolítico y de razón, ¿eh? La religión es una convicción personal y no tienes argumentos apolíticos para ella. No sé si yo te aclaro un poquito más. No sé, hay 3 palabras y 4. Vamos por el número. Emilio, ¿o tú quieres hablar también? Un momento. Sí. Es una precisión solamente. De todas formas, yo creo que hay cierta confusión con el tema de las costumbres, porque somos mudados a establecer costumbres y a lo mejor algo que se lleva 5 años haciendo ya se convierte en una costumbre. España tiene su historia y en esa historia hay luces, sombras y además cada generación la interpreta a su manera y lo que antes parecía bueno ahora se ve de otra manera, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo que se renuncie a eso, pero no tiene por qué estar colgada en las paredes de las clases, ni tiene por qué estar presente diariamente en la vida pública. O sea, ya te digo, en Francia, claro que hay muchísimos católicos y muchísimas iglesias, y se usan, además, y sin embargo, eso no tiene que condicionar la organización del Estado. Sí, yo no es por polemizar, pero vamos, yo determinada afirmación como que España se funda por los reyes católicos me parece que es una afirmación un poco extemporánea. Es decir, España no se funda por los reyes católicos, que ello fue simplemente una unión accidental que viene determinada por cuestiones patrimoniales de reinos y que después ha seguido sus avatares, ha habido después infinidad de circunstancias, en fin, no sería cuestión de decir, a lo que yo quería rebatirle, es decir, que no es un problema de tradición, porque si de tradición hablamos, la tradición que ha regido durante nuestra historia ha sido la del autoritarismo, la del absolutismo, la de los golpismos y toda esta historia, y esa no la tenemos por qué asumir, porque tiene uno que asumir una tradición absolutamente nefasta, que es la que ha predominado en nuestra historia. Hay circunstancias o momentos históricos que la gente se determina democráticamente, como fue en la Primera y en la Segunda República, sobre todo, donde sí hubo una determinación absolutamente democrática de separación clara y decidida entre Estado y Iglesia, que yo creo que es la única referencia. Hubo una cierta referencia en la Primera República que, como bien sabéis, esa Constitución no llegó a tener vigencia, pero solo la de la Segunda República, porque esta no tiene una separación neta ni clara para podamos decir, es una Constitución laicista. Desde mi punto de vista es una Constitución que de alguna manera lo que proclama es que el Estado no es que sea neutro, el Estado lo que es aconfesional, pero no laico, y por tanto no hay una separación clara entre Estado e Iglesias. Y esta es, desde mi punto de vista, y que yo lo desvincularía del problema de las tradiciones. Cada una o cada generación tiene que determinar democráticamente el modelo sobre lo que se quiera basar, ¿no? Sí, en primer lugar, agradecer el esfuerzo de sintetizar, discúlpenme mi diferencia, el esfuerzo creo que ha merecido la pena. Naturalmente hay que echar en falta muchas cosas, porque el tema es muy complejo. Pero yo entiendo que el estado de la cuestión hoy social, el laicismo, es fruto de dos malas pedagogías. Una, la que hacen los partidarios, defensores y promotores de esa corriente que venimos a llamar laicismo, hacen mala pedagogía, pero también hacen fatal pedagogía los detractores del laicismo, quienes se aferran a los principios, quienes todavía pretenden estirar la historia, haciendo, por ejemplo, una frase, Antonio, que la he señalado porque me ha llamado la atención. Has dicho que todas las religiones son caminos de salvación. Eso me huele a mí a una cosa tan rancia, tan rara, tan enigmática, rancia. ¿Salvación de qué nos van a salvar las religiones? ¿De qué? Yo, en todo caso, necesito ser salvado antes de morirme, porque detrás no tengo necesidad de ningún tipo de salvación. Es más, la religión, y me estoy separando de lo que quería decir, es más, las religiones, por la historia nos han dicho que han sido el origen de toda la mortificación, de muertes, de persecución, de exterminio, de genocidios,
como consecuencia han venido los grandes corrientes de anticlericalismo. El anticlericalismo de la Segunda República Española no es más que una respuesta a los excesos de una iglesia que no tenía nada que ver con lo que la gente estaba pasando. Pero no quería hablar de eso. Y algo que me ha sorprendido, esto de la religión, porque de eso vive el tinglado. La iglesia vive de decir, pórtate bien, haz lo que yo diga, dame de camino antes de morirte lo que pueda, que te aseguro un sitio allí arriba. De esa especie de truco, de mito, de no sé qué, eso sí, bien adobado, bien dicho, la iglesia ha tenido los mejores oradores, aparte de los mejores artistas, de los mejores músicos, de los mejores dinastas para decirlo. En fin, bueno, quiero decir que el estado actual del laicismo parte de dos malas pedagogías. Una de quienes se aferran todavía a mantener un estatus de dominio sobre la gente. En eso la iglesia no es exclusiva, también otras religiones. Por supuesto el sionismo, por supuesto el islamismo, en eso no es. Por eso digo las religiones, y en todo caso hay que ir un poco desmontándola poco a poco. ¿Cómo? Educación. Educación. No hay otro camino. La pedagogía, la mala pedagogía también que utilizan los promotores del laicismo hacen que de alguna forma la gente no se hayan enterado muy bien, no distinguen. Laicismo es lo opuesto a lo establecido, digamos lo correcto, al orden. Eso del orden, entonces ahí metemos aborto, matrimonio homosexual, metemos todo lo que en la historia nos han venido diciendo. Por ejemplo, el republicanismo se asocia al laicismo, cuando hay republicanos que no son laicistas, ni mucho menos. O sea, no tiene por qué, no tiene. Por ejemplo, la memoria histórica, tan detraída por una serie de gente, también la asocian con esto. Por ejemplo, incluso hasta la impiedad, es un concepto griego, la impiedad es un concepto griego que se asocia muchas veces cuando la piedad es otra cosa. Eso, a Sócrates lo condenan a muerte precisamente por piedad, porque, según decía, le tomaba el pelo a los dioses. Bien. ¿Qué digo yo? Educación, por supuesto, educación familiar. Por ahí algún compañero ha dicho que me parece que es un camino perfecto. Educación también en las instituciones, en los centros, en los colegios, los institutos. Hay bien una asignatura que lamentablemente nos la van a desinflar, que es la educación para la ciudadanía, que sería un germen perfecto de esta especie de concepto del laicismo. Se le llame así o de otra forma, y no que nos lo van a desmontar cuando le van a reforzar la asignatura de religión, que es una asignatura domesticadora, es una asignatura manipuladora, es una asignatura dogmática, es una asignatura que consagra el status quo de siempre. Pero también en las organizaciones, pero también en la prensa, pero también en la universidad. La universidad nos debe a la sociedad algo. Yo creo que la universidad, y esto también otro paréntesis, nos está pagando, aquí hay profesores universitarios, nos está pagando a la sociedad mal. Ellos, con sus estudios, con sus investigaciones, con su ciencia, tendrían que ser los primeros avalides en desmontar la superchería que hay detrás de todo esto. Pero bien, todo esto es lo que a mí me parece, o me suscita la palabra laicidad. Creo que tenemos que espabilarnos. Y desde luego la cultura, tenemos que revestirla, una cultura no impía, sino una cultura de laicidad. Hoy cuando, por ejemplo, no solo en cualquier feria de pueblo, ahora la Semana Santa que ha terminado, pero todas las procesiones que hay, no solamente el alcalde con la vara, es que no hay una fiesta en toda Andalucía, posiblemente en toda España, que no sea en torno a un santo, a una virgen y a una tradición de algún milagro. Yo me parece que eso es retrógrado, eso es la caverna, eso es el troglodismo. Y desde luego la cultura que no se tiene por qué llevar, sí, pues ya lo tiene, no se tiene por qué llevar algo que es consustancial, porque hay que distinguir entre lo verificable, lo científico, lo positivo. Eso no lo daría la ciencia, la universidad. También lo opinable, que en eso hay que ser absolutamente respetuoso. Laicidad, precisamente, lo has dicho, conlleva ese punto de respeto hacia toda la opinión de la gente,
siempre que no me jorobes, siempre que no conculques mis derechos. Y en tercer lugar, lo cultural, lo espiritual. Lo espiritual tiene que estar por encima de todo esto, es decir, la laicidad no termina, no excluye, no lamina lo espiritual, todo lo contrario. Y creo que por el tema espiritual también puede venir una solución a este dilema que tontamente tenemos ahora. Voy a ser muy más breve para que hablen todos. ¿Sí? Porque yo creo que precisamente en este debate falta que se sentara ahí en esa silla una persona que defendiera la tesis católica, cristiana, oficial, eclesiástica, la tradicional, patanera, vamos. Eso creo yo que hoy lo vamos a echar de menos. Bueno, ya lo conocemos, Pero bueno, Defiéndelo tú. yo no podría sentarme ahí. Una cuestión importante, y ya lo ha manifestado Emilio, es distinguir el tipo de Estado que tenemos. No es lo mismo Estado laico que Estado no confesional, hay gran diferencia. Yo creo que degradación, fundamentalmente. El Estado laico sería un Estado mucho más independiente, mucho más escéptico de cualquier tipo de religión. El Estado no confesional lo que trata es de que ninguna religión predomine sobre las demás. O sea, si podéis hacer alguna precisión en ese sentido, me gustaría que la hicierais porque no es lo mismo. Sobre todo teniendo en cuenta lo que está cayendo. Luego, a mí me parece que fundamentalmente la jerarquía eclesiástica lo que tiene es una falta de respeto muy grande hacia las personas que no piensan como ellos, pero falta de respeto también hacia comunidades de base que no las tienen en cuenta para nada. A mí me parece que la jerarquía eclesiástica se comporta y se ha comportado a lo largo de la historia como un partido sociopolítico religioso. Yo creo que es el partido del alma. Es decir, un partido, yo por lo menos lo he definido así algunas veces, es un partido que no le tienen que rendir cuentas a nadie y por lo tanto hace lo que le da la gana. Y bueno, su democracia brilla por su ausencia en todo, y el papel que juega la mujer dentro de la jerarquía eclesiástica es marginal en todos los sentidos. Y a mí me parece que cualquier intento desde dentro de la propia Iglesia de modificarla es en vano. Bueno, es una satisfacción personal para algunas personas, puede ser el pertenecer a la confesión religiosa, católica y tal, pero me parece que no pueden hacer absolutamente nada. Luego hay otra cuestión muy importante, y es los medios de comunicación. Es que los medios de comunicación están jugando un papel fundamental en todo el pensamiento, el estado de opinión de la sociedad. Y los medios de comunicación sabemos quién los controla, o por lo menos lo intuimos, y qué intereses defiende. Y ahí es muy difícil contrarrestar ciertas opiniones, ciertas manifestaciones y ciertas noticias que prevalecen. Y ya por último, si es posible, me gustaría saber las partidas económicas que tiene asignadas la Iglesia, porque claro, parece que todo queda en los 10.000 euros y ya está. Los 10.000 euros de la declaración de la renta. 10 millones. Perdón, 10.000 millones, es que con la crisis he bajado. Los 10.000 millones, y parece que ahí ya ha terminado toda la financiación y bueno, no es esa, solamente aparte ya de si nos metemos en que no paga el IBI, en que se ha apropiado de todos los edificios religiosos por la ley de 1998, la ley del suelo, que ha permitido que se escriture cualquier edificio simplemente dando fe al obispo de que eso es mío, y además la Iglesia se ha convertido en registrador de la propiedad gracias a esa ley. Pues si tenemos en cuenta eso, la reforma en los templos, en conventos y tal, que lo paga el Estado y luego la Iglesia es quien lo explota, cobrando una entrada
o de otra manera, pues me parece que las partidas económicas serían muy importantes. Entonces me gustaría, sin entrar ya en todo eso, ¿cuál es la partida económica que está recibiendo la Iglesia anualmente, además de los 10.000 millones? ¿Y cuánto estamos contribuyendo los que no pertenecemos a la Iglesia Católica por no poner la crucecita en el 007? Porque claro, lo que no paga ese 007 lo pagamos los demás. Y me gustaría saber, si según católico y tal, cuánto está contribuyendo a mantener la Iglesia Católica. Cuando termine esta primera tanda respondéis, ¿vale? Vamos ya al siguiente, queda César Flores. He coincidido con Rafael precisamente con la observación de por qué el camino de salvación la tiene que hacer a través de una religión. ¿Es que acaso no tiene la potestad de legitimar a las personas que sean buenas o sean malas? Eso con respecto a un comentario que usted ha hecho. En cuanto al compañero Leopoldo, cuando las leyes las marcan los órganos religiosos, haciendo desde los púlpitos proselitismo a favor de sus intereses, aborto, matrimonio gay, ¿por qué hay que aceptarla y por qué no hacer una resistencia pasiva en contra de los intereses que no son nuestros intereses? Nada más. Bueno, va a ser muy cortito, pero vengo observando que para conducirnos por la vida, para conducir un coche, tenemos que tener unas normas, ¿no? El código de circulación. Si hay una flecha que viene para este lado y tú estás para el otro, tú eres el responsable, ¿no? Y que te pega el tortazo o te pega el tortazo. Tenemos que acatar unos códigos de buena conducta, de buen comportamiento para todos, para no ofender a nadie, y hay que respetar a todo el mundo. Pero si no lo hacen, te pega el tortazo. ¿Qué os quiero decir con esto? Nosotros, yo como cristiano, católico que soy, que lo confieso, yo tengo también un código de conducta, que es mi Cristo, mi Jesús. Jesús es camino, verdad y vida. Y a mí, por eso, me ha dado buen resultado. Me ha evitado de muchos peligros, he ido ese camino y me pone los mandamientos que tenemos que estar en vigor para la buena convivencia. Uno lo quiere respetar, otro lo respeta y todos lo respetamos. Yo quiero decir con eso que camino, verdad y vida, que es Jesús, cuando hemos caminado por ahí, a mí me ha ido muy bien, y a los demás. Y yo respeto a los religistas, a esto, a lo otro, cada uno que haga lo que quiera. La Iglesia propone, pero no impone. Ahora, que las cosas que habéis dicho, que si uno, que si más, que si menos, mira, yo les lo voy a meter. Cada uno nos va a juzgar nuestra conciencia, y hay uno que nos va a pedir cuenta. Eso yo estoy no creo. Es que no lo crea, pues nada, tranquilo. Sí, pondré que ya han hecho muchas alusiones a ellos y después seguimos otro turno. Yo me apunto también. Yo me voy digamos, a responder las partes estas, partiendo del compañero de esto, los aspectos religiosos cristianos. Y yo le dejo a Leopoldo los aspectos, digamos, más civiles, que él está más impuesto. Pues bien, respondiendo al último que ha hablado, que yo no conozco el nombre, pero Alfredo, a este señor, al otro. Es decir, las religiones son camino de salvación. Alfredo, dice usted, ¿no? Alfredo lo ha expuesto. Él cree que el catolicismo impone, aunque él dice que la Iglesia no impone, sino que propone. Pero bueno, yo voy a decir, Frenzo... ¿El camino a la salvación de qué? Exacto, voy a eso ahora. Pero se lo ha dicho. Él cree que el camino de salvación es precisamente el código que propone la Iglesia Católica. Entonces yo al decir que todas las religiones son caminos de salvación, estoy en un más amplio concepto que lógicamente no he explicado. Pero lo explico en dos breves, partiendo un poco de la reflexión de Alfredo. La Iglesia Católica siempre se ha creído que tiene la verdad revelada por Dios, partiendo de los judíos, y que por lo tanto ella es el camino de salvación. ¿Qué se entiende aquí camino de salvación? Ante todo, salvación eterna.
ante todo salvación eterna, pero también salvación humana en cuanto ha creado unos valores humanos, pues de, pongamos, si no pongamos los derechos humanos, que son cristianos en definitiva, aunque su fundamento, por lo menos ha creado una sociedad de tipo, pues ella lo ha creído, el nacionalcatolicismo, que todo el mundo le obedecía y tenía ya la paz y la conciencia tranquila. Entonces lo que nosotros queremos decir es que nosotros, críticos, dentro de la Iglesia, la institución de la Iglesia Católica no posee la verdad, no es dueña de la verdad. Todas las otras religiones también tienen su verdad. Yo hay caminos de salvación, después usted me responde. Camino de salvación quiere interpretar que las religiones se han creído que pueden dirigir a todos los fieles suyos hacia una paz interior, el budismo, una paz, una espiritualidad íntima, la interioridad, los místicos cristianos y sufíes musulmanes, etcétera, etcétera. Llamemos salvación a ese conjunto de paz interior, espiritualidad, como entiendo yo también la religión ante todo. Y ahí yo digo que no solo la Iglesia Católica tiene la única verdad, el único camino de esa salvación, sino todas las religiones. Ahora, la pregunta de ustedes, ¿es que las religiones, es que los que no son religiosos no tienen camino de salvación? Esa es la pregunta que usted me quiere hacer. Correcto, correcto. Entonces yo digo, no solo las religiones son caminos de salvación, sino todas las cosmovisiones humanas, religiosas o no. Los ateos, pues también tienen su camino de salvación. Comportamiento diario. Entiendo esta salvación como quiera, como convicción interna, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo así. Todas, yo he dicho que todas las religiones son caminos de salvación, es por oponerme a la religión católica esta, que fuera de la Iglesia no hay salvación, que se decía. Pues todas las religiones hay, y no solamente en las religiones, yo le doy a usted la razón, no solamente en las religiones, sino también en todas las cosmovisiones humanas, filosóficas, sean religiosas o no. Esa es mi respuesta general. Yo añado, sin robarle más tiempo, añado un poco, me ha agradado, yo estoy de acuerdo con usted, de que la religión no solamente es culto, piedad, externo, sino que ante todo es interioridad. Yo he dicho y repito, yo entiendo mi religión cristiana como convicción personal de conciencia, pero no admito que el Papa y el Obispo me impongan a mí como tengo que tener. Con eso soy protestante. Lo que yo he dicho es que propone. Pero no propone. Vea usted todos los teólogos españoles condenados. Castillo, Hanskin, Boff, ahora Torres Queiruga. No solo propone, la Iglesia, la jerarquía impone. Y hay que rebelarse contra esa imposición. Pero yo le digo a usted que... Vamos a continuar, espera un momentito, no evitemos los diálogos, si no, no teníamos. Terminen ellos y luego hacemos otro turno, ¿vale? ¿Se parece? Seamos breves en las preguntas, porque si no, se acaban. Bien, pero vamos a terminar primero de aquí, porque tengo palabras. Sí. Voy a intentar repasar lo que habéis dicho. Yo solamente quería comentar que yo creo que las religiones, o la ética, o las filosofías que iluminen a cada uno, pues pueden ser buenas o malas según como cada uno las viva. Porque las religiones pueden ser camino de salvación o camino de perdición, según como cada uno las lleve, ¿no? Hay mucha gente que la ha llevado a la perdición. Lo mismo que también una creencia no religiosa, pues puede ocurrir lo mismo. Entonces, creo que es un reto para cada persona el acceso. De todas formas, me estoy saliendo de lo que yo venía a hablar, pero la verdad es que aquí se crea un ambiente que a mí por lo menos me lleva a hablar de cosas más íntimas, quizás porque tiene que ver con los sentimientos, con las creencias de cada uno, ¿no? y eso. Bueno, respecto a lo que habéis dicho, la mala pedagogía, estoy absolutamente de acuerdo. Aquí tenemos que hacer nosotros un mea culpa, porque estamos haciendo las cosas bastante mal. Hacer política independiente en España y mantener una línea de pensamiento independiente es muy difícil. A nosotros, a nuestro movimiento laicista, llega mucha gente que está cabreado por los curas. Y se acercan allí porque están cabreados, porque a ellos los curas le han hecho, o ellos consideran que le han hecho algo que les ha fastidiado, y lo que están estos ratos soltando sapo y culebra
contra la Iglesia Católica. Yo creo que ese no es papel de nuestra organización. En realidad, a mí no me gusta ni siquiera hablar de lo que hace la Iglesia, porque la Iglesia no es el problema. La Iglesia hace lo que los políticos le dejan hacer. Si los políticos pusieran la raya y dijeran, no señores, su campo es este y de aquí no se sale, entonces no tendríamos problemas, me daría igual. O sea, quien se preocuparía de lo que dice el Papa son aquellos que se consideren seguidores suyos. Los que no se consideren seguidores suyos, pues nada, y cada uno en conciencia, como tú dices, pues viviría su religión a su manera. A mí me parece un heroísmo eso de la Iglesia Católica, pretender mantener una línea, por eso admiro mucho esa postura, ¿no? Es verdad que el laicismo se ha asociado, pero también, claro, hay que tener en cuenta el poder de comunicación que tenemos los laicistas y el poder de comunicación que tienen los enemigos del laicismo. Hablar como estamos hablando hoy aquí, exponiendo las ideas, debatiéndolas y tal, no es algo que uno tenga muchas oportunidades. Normalmente en los medios de comunicación es un titular y otra cosa, y está entre la guerra de Siria y el partido del Betis. Y es algo que te llega y en 3 palabras cada uno entiende pues lo que puede, ¿no? Respecto a la universidad, uno de nuestros campos de acción ahora mismo tenemos una asociación vinculada a Europa Laica que se llama Unilaica, que precisamente trabaja en el ámbito universitario, ¿no? Aquí, por ejemplo, vosotros, FOCODE, habéis querido organizar una charla sobre laicismo y nos habéis invitado a nosotros. En la universidad la hicieron hace un par de semanas, la inauguró el señor obispo y la cerró el señor Vázquez, que como sabéis fue embajador en la Santa Sede, que parecía que era embajador, pero al contrario, parecía que estaba defendiendo los intereses de la Santa Sede en España en vez de defender los intereses de España en la Santa Sede. Es alcalde de La Coruña, ¿no? Es alcalde de La Coruña, efectivamente. O sea, lo que se dedicaba era a criticar desde Roma lo que hacía el gobierno de España. Lo contrario de lo que debe hacer un embajador. Es verdad que las jornadas laicistas de la universidad la organizaba la Hermandad de los Estudiantes y el Servicio de Asistencia Religiosa Católica también de la Hermandad. Fueron bien diferentes de las que organizó Miguel sobre temáticas republicanas, que también fueron en la universidad y donde sí se pudo hablar de laicismo de otra manera. Sobre las definiciones de Estado laico y Estado confesional, que también lo habéis comentado, yo ya, la verdad, cuando empieza uno a meterse en definiciones, se arma un lío, cada uno cita una cosa, cada uno lo quiere ver a su manera, que muchas veces yo ya digo, bueno, vale, lo que vosotros digáis, pero yo lo que quiero es eso. Yo lo que quiero, y entonces me vuelvo otra vez a lo mismo, libertad de conciencia, separación Iglesia-Estado y el Estado que se ocupe de las cosas públicas. Y me da igual lo que diga la Constitución. Hay muchas cosas en la Constitución. Yo la Constitución no la pude votar, porque no tenía edad para ella, pero cuando yo la he leído, si yo creo que los que la redactaron, si se llegan a imaginar cómo se están interpretando hoy en día algunas de las cosas que dice la Constitución, desde luego se hubieran negado en redondo a ponerlas allí, porque ese apartado del artículo 16.3, lo que ha dado de juego para cargarse el modelo de Estado, ha sido terrorífico, ¿no? Y las interpretaciones que nos hace el Tribunal Constitucional, o que nos hacen algunos tribunales en España, en Europa Laica hemos optado ya por renunciar a presentar muchas demandas, porque a veces es peor todavía. Demandamos una cosa que nos parece injusta y acaban sentando jurisprudencia en el sentido contrario, ¿no? Justificando todo lo contrario, pero claro, es que tenemos muchos problemas. Sobre las partidas económicas que has dicho, los 10.000 millones de euros, que no es una cantidad pequeña, hay un grupo en Facebook que se llama "Si dejamos de financiar a la Iglesia podíamos jubilarnos a los 65 años". Mejor siempre se hacen esa comparación. Eso representa una cantidad total y de hecho hay estimaciones entre los 3.000 millones y los 10.000 millones, según a quien le pregunte, puede andar la estimación total. La asignación por el impuesto de la renta creo que solamente representa unos 300 y pico. Miguel, quizás, 200 y pico de millones. Lo que sí es verdad de la cruz es que eso es completamente cierto. Uno se cree que la cruz lo que significa es: yo quiero dar un donativo a la Iglesia, pero la cruz no es un donativo. Es que tú ese dinero que se destina a la Iglesia Católica dejas de pagarlo a los fines. O sea,
esos 250 millones que algunos contribuyentes destinan a la Iglesia poniendo la cruz, los ponemos entre los demás, los ponemos entre todos. Y que, por cierto, de la otra cruz, también la Iglesia o organizaciones vinculadas a la Iglesia se llevan también un buen pico. ¿Qué más habéis dicho? Sobre el tema de política y religión, ahora mismo, por ejemplo, en Libia había esta semana un debate muy interesante porque se estaba, en el mundo musulmán, el tema del laicismo es dramático, ahora mismo. Mucha de la lucha que hay ahora mismo en esos países musulmanes es porque para liberarse de lo primero que tienen que liberarse, está ahora mismo como en la época de la Ilustración, de lo primero que tienen que liberarse es de la opresión al que la somete la jerarquía religiosa de allí, ¿no? Que convierte la ley religiosa en ley civil y la impone con la fuerza de la ley. Entonces, ahora mismo se estaba debatiendo si son legítimos los partidos de orientación religiosa, ¿no? Porque es un peligro grande de que los caminos a la revolución, luego los imanes le han dado la vuelta y han movido a las masas para cargarse esa conquista contra los dictadores. ¿Y qué más tenemos? Sobre lo de aceptar las leyes de la resistencia, con la que está cayendo, yo no me atrevo a decir en público que montemos una desobediencia civil, porque creo que con las últimas reformas puedo salir de aquí esposado. Y tampoco tengo vocación de héroe de la mano. Y sobre lo de que la Iglesia propone, no impone, la Iglesia cuando ha podido ha impuesto. Y pretende tener las herramientas para imponer. Y en la historia de España ha impuesto muchísimo, ¿eh? Va conmigo. Sí, sí. Si ha impuesto, no se habrá hecho mal. Pero la Iglesia de Jesucristo no impone, propone. Eso quiere estar. Y también ya que estoy aquí, has hablado de cosas negativas de las cosas negativas. ¿Cuánto ha aportado Cáritas y la Iglesia al Estado? ¿Cuál? Eso no habéis dicho nada. Pero Cáritas solamente lo hizo. Un momento. A ver, que hablen los ponentes a la pregunta, que es interesante también lo que han dicho. El problema que presenta Alfonso es precisamente el que yo he querido desmontar un poco aquí, si ustedes me han entendido a mí. Es decir, yo en definitiva soy cristiano creyente, católico, pero soy el rebelde dentro de la Iglesia, lo mismo que es rebelde en la sociedad. Yo estoy de acuerdo con todos los postulados que presenta el laicismo, excepto en algunas cosas que tendríamos que matizar. Pero el aspecto propio que usted presenta es si realmente la Iglesia tiene que ser maestra de ética dentro de un Estado. Y eso tenemos que quitarnos nosotros de la cabeza, porque es lo que hace siempre la Iglesia. Cuando antes de las elecciones no sale siempre las pastorales de los obispos diciendo no tenéis que votar los partidos que dicen del aborto. La Iglesia no admite a Zapatero, el Papa Ratzinger, cuando vino, yo he leído el trozo diciendo que era un Estado laicista. Laicista en el sentido no como ha expuesto a Leopoldo, sino laicista anticlerical. Y anticlerical, es decir, laico como, no laico en el sentido opuesto a sagrado, sino opuesto a religioso. Que todo laicista es quema iglesias, es digamos, todas las leyes antiabortistas y todas las cosas, eso es el laicismo. Yo he querido desmontar porque el laicismo, existe un laicismo sano, que es una separación de Iglesia y Estado total y absoluto. Absoluto, no como existe en España, que está subordinado por los acuerdos a defender a la Iglesia Católica, darle dinero y a todo lo demás. Hay que hacer un Estado laico. Yo creo que se llama aconfesional, lo mismo da, laico aconfesional, es decir, que no pone ninguna confesión como propia, ni favorece a la más numerosa, como se digo, laico, y sin colaboración con el Estado. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, que colabora según los acuerdos y todo está. Bien, pues el hecho propio, ¿puede un católico defender esto? A pesar de eso, lo puede defender con toda la libertad, porque nosotros admitimos y tenemos, aunque dicen, pues yo, y también Leopoldo dice, ustedes han oído la teología de la liberación, seguramente, pues liberarnos no solamente de las cosas
de la pobreza, de tal, que eso era lo fundamental. Pero liberarnos de la tutela moral de la Iglesia, que a los católicos no nos deja opinar dentro de la Iglesia. Y eso ha sido toda corriente. Siempre los católicos han votado a la derecha aquí en España, de siempre. ¿Puede votar al comunismo y al marxismo un católico? Pues claro que puede votar. Vos lo dice, otros teólogos lo dicen, que puede ser comunista. Pues no, y por el comunismo digo porque ha sido siempre, hoy a lo mejor no mete miedo, pero siempre ha metido miedo el comunismo, Alfonso y Alfredo. Por lo tanto, concluyo, tenemos que rebelarnos dentro de la Iglesia y no seguir solo las consignas de los obispos. Tenemos que pensar como individuos católicos y no dejamos de serlos y pensar en distinto. Vamos a ver, hay varias... Primero los que han hablado. ¿Querías hablar? Bueno, pues tú, luego apunto yo, tercero, Antonio, cuarto y 5. Vale, pues 6, no estaba antes, perdón. Vale, vamos. Pues 5 y 6. 6, vale. Vamos, empezamos. Hola, me ha gustado mucho lo que estamos comenzando, ¿no? Porque me parece muy bien que estos temas se traten más veces y más por si se hace posible. Ya se debe. Al compañero que le preocupa la educación de sus hijos y demás, como en mi caso, cuando mis hijos sean un poco mayores, pues que decidan lo que quieran ser. Pueden ir, por supuesto, con su abuela a la iglesia. Yo voy a intentar que, en lo que pueda, explicarles toda la diversidad que hay, pero lo que hay que intentar es enseñar esa diversidad. Cuando se va más duro, que decidan, ¿no? Ni bautizado ni comunión. Cuando sea más grande, que decida. Sobre lo que se habla un poco aquí, leí en una revista de internet que las religiones se basan en los sentimientos más profundos e íntimos que comparte la humanidad. Un poco una reflexión que creo que se ha pasado por aquí, que a nivel de cultural creo que es algo que en muchas culturas se comparte y que hay ciertos colectivos que han aprovechado para beneficio, ¿no? Como hemos estado comentando, ¿no? Y sobre todo vengo aquí porque estoy bastante preocupado, profundamente preocupado por una ofensiva desde mi punto de vista que se está haciendo desde los colegios, las guarderías, como hacer una especie de mezcla entre imponernos cultura, religión, folclore. Como el caso en el colegio de mi hijo, pues hacen una procesión que se han inventado hace 2 o 3 años y salen los niños en procesión, pero salen desde los 3 o 4 añitos en adelante. Y ya que ya me ha sorprendido que hasta en la guardería de algunos amigos, los niños con 1 año vestidos de monaguillo. Entonces, mi preocupación es qué herramientas hay para un poco, no solamente ver ese punto de vista que ya estamos condicionando desde el punto de vista ya a los niños a esto es lo que hay que hacer porque es la imposición que te pone la sociedad. Simplemente un poco qué opciones podemos hacer para intentar defender otra postura, como que me han dicho a mí en el colegio de mi hijo, que esto es porque es así o porque es cultural. Pues yo creo que hay otro punto de vista, lo que pasa es que me siento más en minoría, no sé qué opináis también vosotros. Bueno, yo quería comentar que no estoy de acuerdo en lo que ha dicho de que el gobierno es el que tiene la culpa. El gobierno tiene parte de culpa por no ponerle freno a la Iglesia, pero las aspiraciones de poder de la Iglesia y de servirse de la sociedad, en vez de estar al servicio de la sociedad, es el culpable de la Iglesia, como de tantas otras atrocidades que ha hecho anteriormente, ¿no? Y luego, en arreglo a lo que ha dicho el compañero de los niños, nosotros hemos criado a nuestros hijos en libertad. Si han querido alguna vez a la iglesia, no se lo hemos prohibido, no hemos ido nunca con ellos. 2 están bautizados, el otro está sin bautizar. Si han querido hacer la comunión, le hemos dicho que fueran ellos, hablaran con el cura. No hemos querido participar en nada, pero tampoco hemos prohibido nada. Mis hijos son respetuosos y son ya, además tiene casi 40 años y tienen unos valores que hemos inculcado nosotros a espaldas de la iglesia que no ha hecho falta para nada. Bueno, yo quería comentar otra pregunta también. Que habría que tener en cuenta que la moral de la doctrina católica, ellos consideran que se está estropeando el mundo, que Europa no es como antes, que está perdiendo esos valores morales. Entonces yo quisiera desmontar eso con estos pequeños argumentos muy breves. Por ejemplo, la igualdad, es decir, yo lo que defiendo, por lo que estamos viendo, es que la Iglesia Católica está aprendiendo de la sociedad civil a ser moral.
a ser verdaderamente ética. Por ejemplo, la igualdad hombre-mujer. ¿Cuándo lo ha defendido la Iglesia Católica? Nunca. Y ahora está llegando. Y está aprendiendo, está diciendo ya su discurso. Ah, sí, porque la mujer y el hombre deben ser iguales. La Iglesia ha defendido durante siglos, casi milenio, más de 1000 años, la esclavitud. Y ha tenido esclavos, los obispos tenían esclavos. Eso era moralmente bueno. De pronto dice la humanidad, la esclavitud es un disparate, venga de luchar contra eso y dice, ah, no, la esclavitud es una doctrina que Dios quiere que no haya esclavitud. Lo ha aprendido de la sociedad civil. La libertad de pensamiento, ¿cuándo ha defendido la Iglesia la libertad de pensamiento? Por favor, ya se ha dicho aquí. Jamás. No solo no la ha defendido, sino que ha colocado en el índice montones de libros que opinaban contrario a lo que ella en aquel entonces creía. Sin embargo, hoy la sociedad civil considera una conquista fantástica de la humanidad la libertad de pensamiento. Eso sí es ética, pero una ética actual que tiene que aprender la Iglesia. También, por ejemplo, la democracia. ¿Cuándo ha defendido la Iglesia la democracia? Nunca. Y ahora sí, ahora con las conquistas de la humanidad, la democracia es un valor ético poderoso, ajeno por completo a la Iglesia. Luego, ¿cómo puede dar una lección de sello de ética? Y no digamos nada de la pena de muerte. Siempre ha defendido la Iglesia la pena de muerte y la ha practicado con sus propias manos. Pero ahora no. Ya la sociedad civil reflexiona en esa sanidad que tiene el pueblo y dice, no señor, es injusto la pena de muerte. Aunque quedan todavía muchos países que lo practican, globalmente, en Europa sobre todo, esto es un valor, una conquista fantástica. Y ahora dice la Iglesia, pues sí, la pena de muerte no debe practicarse. Por favor, nos van a dar ejemplos de ética cuando han defendido principios antiéticos durante más de 1000 años. Eso creo que debe dar claro. Y termino. Habría que denunciar legalmente, como se denuncia la ablación del clítoris de las niñas en los musulmanes, por ejemplo, que el uso del preservativo no sea un acto inmoral. Habría que denunciarse que los homosexuales no tienen derecho a vivir juntos común, sino que son prácticamente enfermos. Eso, en nombre de los derechos humanos o de la Constitución española, ¿no deberíamos denunciarlo como una opresión a la sociedad actual? Pregunto. ¿Quién va ahora? Antonio. Me siento un poquillo agobiado porque realmente el cristianismo es un desastre en los 20 siglos que lleva. No sé qué hacemos aquí todavía. Bien, entonces yo la idea que veo parece muy interesante, un planteamiento. O sea, hay un enfrentamiento que es laicismo, sí, laicismo no, o sea, religión, laicismo. Yo creo que la verdadera disyuntiva no es Estado laico, bueno, realmente yo creo que nadie hoy pone en duda el Estado laico y democrático como el único en el cual es posible la convivencia a todos los niveles. Yo creo que eso, partiendo de ahí, yo creo que eso nadie lo pone hoy en duda. Estado laico y democrático único en el que es posible la convivencia humana. En una sociedad pluralista como la que estamos, multicultural como la que estamos, ¿no? Antes, en la Torre de Babel se dispersaron las lenguas y hoy nos pasa al revés. Estamos condenados a convivir. En vez de condenados a dispersarnos, estamos condenados a convivir. A convivir. Todas las grandes ciudades son multiculturales, multiétnicas, multiculturales. Entonces, eso es un tema. Entonces, yo creo que el problema gordo, la disyuntiva gorda, es dogmatismo sí, dogmatismo no. Un laicismo dogmático es tan peligroso y tan estúpido como un cristianismo o una religiosidad dogmática. Las dos cosas, el dogmatismo es el mal de nuestro siglo, el dogmatismo. O sea, creerse que tenemos la verdad y que los demás son imbéciles. Me parece que eso es realmente el gran mal, la gran cuestión, el dogmatismo. Cualquier tipo de dogmatismo realmente es reprobable. Solución, la cultura. Sí, señor, la cultura es la solución. Ahora, la cultura no se define democráticamente, no es un producto de la democracia, la cultura, no. La cultura
tiene muchos elementos que entran en juego. Para empezar, podemos decir que en la cultura forma lo que ha contribuido a nuestro bagaje cultural. Por una parte, son los grandes legisladores, los grandes hombres que han marcado una moral y un derecho romano, unas constituciones. O sea, los grandes legisladores han marcado la cultura, pero no solamente los legisladores, porque solo por la fuerza, o sea, los legisladores han buscado que no haya nada externo, que no haya negativo, nada para convivir, pero solamente se han fijado en lo negativo, lo que no se debe hacer. Entonces, además de los legisladores, los que crean cultura son los grandes sabios, los grandes pensadores, los grandes hombres espirituales que han marcado un camino, unos caminos, llámale de salvación o llámale caminos que valen la pena. Si la gente 2000 años sigue un camino, o 3000 o 4000, porque el budismo es un camino, el taoísmo es un camino, el zen es un camino, son caminos que millones de seres humanos a través de toda la historia han seguido. Esos caminos no nos ha marcado gente estúpida. Esos caminos, si a través de toda la historia tanta gente lo han seguido, quiere decir que no son caminos estúpidos, para empezar. Tendrán los usos, no hay cosa peor, una buena idea en manos de gente estúpida. Cualquier persona estúpida con las más buenas intenciones hace barbaridades. Entonces, no hay que... Y finalmente los artistas, hablo, legisladores, grandes sabios de la humanidad y artistas. Homero marca el rumbo del comportamiento de los griegos. Cervantes, Shakespeare y qué sé yo, todos los grandes artistas que han marcado los rumbos a la humanidad. Entonces, cuando se habla de cultura, la cultura realmente es la respuesta a estos grandes problemas. Una persona culta es aquella que si ha estudiado no se le nota que ha estudiado, y si no ha estudiado tampoco se le nota que no ha estudiado, sino que es capaz de entrar en todos los juegos, y no es que esté votado democráticamente su forma de pensamiento. Entonces, la cultura es la solución, pero la cultura amplia, y dentro de la cultura, naturalmente, son todas estas tradiciones a las cuales nos han marcado. Entonces, qué sé yo, renunciar a nuestras tradiciones es una cosa, y otra cosa es criticarlas. Me parece muy sensato que nos habla Antonio, de que yo tengo una creencia, una visión del mundo, que yo critico, que yo analizo, pero no me encajono en esa como si fuese el dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces yo más que me vendría a esa conclusión. Cultura sí, dogmatismo no. Y una persona culta realmente no va a ser nunca dogmática. Bueno, continuando un poco con lo que dice Antonio. Fijaos, España fue el país donde se acuñó la expresión "vivan las caenas", cuando el absolutismo, que el otro día recordábamos en la visita a Cádiz. Y efectivamente, nosotros, lo queramos o no, lo sepamos, lo veamos o no, somos un pueblo que hemos mamado, pero desde generaciones, ya casi lo llevamos en los genes, ese amor por las cadenas. A veces son muy sutiles, muy sutiles. Somos amantes del yugo, porque el yugo nos da seguridad. La libertad es peligrosa, el miedo a la libertad, de Florero. Y esto tienen que tenerlo en cuenta los dirigentes de la sociedad, los profesores universitarios, los educadores, los dirigentes de organizaciones, todo aquel que quiera hacer un tipo de influencia cultural, educativa, social, da igual. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se agradecen los caminos. Los caminos son muy... pero camino de salvación o camino de, como dicen los hindúes, de iluminación. La iluminación es una cosa muy distinta de la salvación. La salvación es un mito, o al menos un interrogante, o un no sabemos si o no. Sin embargo, la iluminación es tener cada día, desde pequeño, desde adolescente, desde joven, adulto, viejo, tener los ojos más penetradores en las cosas. Parte de la espiritualidad, que yo preconizo y que valoro y que recomiendo, no es más que la conquista o el suma de día a día de esa iluminación.
pero no salvación. La salvación es una engañifa, y hay que decirlo así, es una engañifa. O en cualquier caso, siendo amable, por no ser irrespetuoso con los que lo tienen muy bien, diciendo, bueno, no lo sabemos. Nadie nos ha dado una pista, a no ser el Maestro Jesús, que efectivamente es un maestro, no hijo de Dios, pero sí un maestro. Bien, en ese sentido decía, la Iglesia, lo mejor de la Iglesia, eso es para otra discusión. Maestro espiritual. Has dicho, Antonio, que lo mejor de la Iglesia es que nos ha dejado la moral. Justamente yo entiendo que es lo peor. Porque la moral que la Iglesia nos ha ido dejando, pero desde el siglo II, lo peor ha sido que la moral ha querido ser la que ha vertebrado la sociedad. De tal modo que el que se separa, el que se aparta, el que hace cosas distintas a esa norma, ese código de circulación, ha sido el ateo, el hereje, el heterodoxo, el que hay que quemar en la hoguera. Y desde luego, buena leña que ha ardido en este tipo de cosas. Por lo tanto, la Iglesia, la moral que estructura la Iglesia es una moral posible, pero en cualquier caso para adeptos. ¿Por qué la Iglesia se tiene que meter? Si yo, que no pertenezco a su confesión, me divorcio o promuevo el aborto o me caso con un señor con bigote, ¿por qué se tiene que meter? Esa es la moral de la Iglesia, que no me la tiene que poner. O, por ejemplo, si utilizo preservativo. En ese sentido. Otra cosa. Decías, Antonio, que la Iglesia es creadora de valores. Eso es absolutamente falso. Ya lo ha indicado antes Miguel. Los valores que la Iglesia ha cultivado y que, desde luego, por la biografía de tantos santos y tantos héroes, la Iglesia lo han llevado a un grado sumo, indudablemente que son valores. Pero son valores que no son ni creados por ella, ni es la única organización que lo ha promovido y que ha tenido ejemplos magníficos. No vamos a decir nombres. ¿Qué significa que un Francisco de Asís no haya llevado esos valores a unos niveles admirables? Pues naturalmente que sí. Lo mismo, hablábamos antes de Cáritas. Cáritas es una institución muy respetable. Es el rostro solidario de la Iglesia en muchas partes, como lo fue antes las reducciones en el Paraguay, o como lo ha sido la leprosería en tantos sitios. Naturalmente que sí, eso hay que reconocerlo. Pero la Iglesia no puede ponerse esa careta de Cáritas, que ya digo, repito, es admirable, diciendo, miren ustedes, nosotros somos Cáritas. No, señor, quítese la careta. ¿Por qué ante tanto recorte? ¿Por qué ante tanta presión de los mercados? ¿Por qué ante tanto paro la Iglesia está callada como no sé qué? ¿Por qué si ese silencio de la Iglesia? Y aspira a que se le llame madre, y aspira a que se le reconozca que es camino de salvación. Imposible. Yo no me quiero pasar porque no veníamos aquí a hablar de la Iglesia, veníamos a... Recordando que sería, terminando el silencio de la Iglesia, sobre todo es clamoroso, y el tema, lo voy a citar ahora, me podría entender mucho, la mujer. La mujer todavía no es persona delante de la Iglesia, es súbdita, es esclava, es segunda división, es segunda categoría. Y quienes sostienen eso son unos estúpidos, con respeto. A ver, había otra palabra por ahí. Gorka, Gorka, y después, ¿alguien más? Gorka. Yo no iba a hacer una pregunta. Primero, estoy de acuerdo con usted de que la historia puede ser interpretada. Eso está claro. Yo la he interpretado de la forma que creo que es la que es. Yo llego aquí, yo vengo a la charla porque me llega un correo electrónico de Sevilla Laica, pero vengo porque hay una persona que es miembro de una organización cristiana que va a hablar de laicismo. Ya me resultó curioso cuando Miguel en su programa Sintonía Laica en Radiopolis lo trató y lo escuché tu programa y me pareció curioso y volví a venir aquí. Digo, yo he venido a esta charla porque creo que el diálogo, el debate y el romper las barreras es lo que puede posibilitar el romper esas tensiones a las que yo quería hacer referencia en mi pregunta, que igual era un poco psicoanalítica y un poco dispersa,
pero que era eso, el hecho de querer romper las tensiones que el propio Estado tiene, ¿no? Y creo que se hace con que cristianos organizados, porque yo soy cristiano, pues, pero no estoy organizado en una organización, puedan hablar o vengan a hablar del laicismo. Lo mismo que iría a una charla de un musulmán que hablase de igualdad de género o de un judío que hablase sobre la Palestina árabe. Es decir, creo que hay que romper muros y que eso puede facilitar el tema este. Y agradeceros al foro el haber montado. Hace unos días publiqué yo en mi página y acabo de citar una nota que me había pasado al alcalde de Cava, ¿no? Que era, no sé si lo conoceréis, era que una serie de dinero que se está recaudando de todas las instalaciones deportivas, unos 60.000 euros al año, se pasara, diríamos, a Cáritas, que le gestionara Cáritas, porque la burocracia y realmente eso lo estamos viendo todos los días, la gente quiere pan para hoy, si lo da mañana se muere. Quieren dinero para luego porque pasado mañana se la corta. Entonces, la burocracia del ayuntamiento impedía llevar a efecto, diríamos, a que esas personas tuvieran esa justicia, porque yo no creo en la caridad, creo en la justicia. Hiciste un comentario y yo sé que te ha contestado. En principio tú hiciste una crítica, me gustaría si sigues haciéndola, si crees que es lo correcto o no lo correcto, y si no es lo correcto, ¿qué propondría? Y si las conclusiones o lo que él te haya dado, que más o menos las sé, porque yo lo apoyo bastante, te has convencido de que es lo más práctico, porque vamos a lo práctico. Lo práctico es que la crisis está originando verdaderas necesidades a muchas personas que están, yo que llevo un medio público, por de alguna manera, me vienen constantemente pidiendo de que le corta la luz, de que la han desahuciado, de que no tiene dónde quedarse, y realmente cae. Eso es lo que te quería hacer preguntar un poco sobre ese tema. ¿Eso no es suprimido y se lo han quitado de Facebook? Sí, perfecto, que desapareció el comentario. No. Yo lo estuve buscando y no lo... Porque yo lo publico en varios sitios. Entonces, posiblemente tú te habrás ido. Ese comentario lo publico yo en 40 sitios. A lo mejor tú lo habrás publicado en el FPODE y yo lo tengo que haber puesto en Amigo del Sáhara, por ejemplo. Que ha servido un poco para crear un poco de controversia antes de la... Yo leí una noticia, efectivamente, publicada por Camas Digital, ese periódico que tan buena laborazo. Tiene paro. Y bueno, la noticia era que un dinero que recaudaba el ayuntamiento pues había firmado, creo que un convenio. No, pues está todavía en estudio, se propone esa, que según parece la que menos, diríamos, da la imagen de lo que es la oficialidad de la iglesia. Sí. Bueno, yo en esto ni pretendo juzgar nada, ni tengo yo la última palabra, ni nada que decir. Yo como ciudadano simplemente ante una cosa opino, ¿no? Y bueno, ahora mismo creo que lo que nos movemos por el tema del laicismo, una de las cosas que están a nuestro alcance y que procuramos hacer es pues llamar la atención sobre ciertas cosas para mover a una reflexión, ¿no? A que todo el mundo piense, sobre todo las autoridades públicas, si están haciendo lo correcto cuando hacen determinadas cosas. La crítica que yo hacía era que si hay que realizar una labor social y hay que hacerla con dinero público, debe gestionarla el ayuntamiento. Y debe hacerlo, aunque se apoye en otras organizaciones, si es posible, pues deben ser organizaciones que ideológicamente no comprometan a quien acude a ella. Yo aseguro que no sé cómo funciona Cáritas, me consta que en muchos sitios están haciendo una labor impagable y digna de elogio, pero claro, al ser una organización religiosa, a mí me queda la duda de que en cierta manera aproveche para de alguna forma hacer un adoctrinamiento de la gente que se acerca. Sí tengo que decir que me sorprendió muchísimo, y por eso estuve buscando en comentarios, que el propio alcalde, bueno, o quien le escriba al alcalde en el Facebook, pues me contestara. Una explicación.
de lo que estaba diciendo, porque no está uno acostumbrado a esta manera de hacer política. O sea, yo ni se me ocurre, vamos, Andalucía Laica, que yo creo que es una organización que no es un loco que ha escrito un día en el Facebook, llevamos pidiéndole al consejero de Educación hablar con él desde que lo nombraron. Todavía estamos esperando siquiera que nos diga sí o no. Entonces que un alcalde, pues directamente en un medio social, digo, jo, pues me parece una forma de hacer política estupenda y se lo digo a agradecer. Sigo sin estar de acuerdo en que sea una organización religiosa, pero entiendo también, y también, pues yo no lo sé, porque la política, cuando uno está en un cargo directivo, tiene que tomar decisiones prácticas y tiene que tomar decisiones por lo que hay. Está claro que algunos vamos a reclamar lo que nos vemos como ideal, o lo que vemos como positivo, pero después hay que contar con los medios que uno tiene y tomar las decisiones sobre el terreno. Y que en el pueblo de Cama, si hay familias necesitadas, pues representan ese beneficio sobre la misma población de Cama. No sé si vamos haciendo. No venga, Flor, por última botella y no vale. Ya me quedo tres cosas. Por eso, breve para que yo continúe. He hecho una pregunta que es Cáritas. Yo quería, si no lo sabe, yo creo que que los que estamos en la iglesia nos apuntamos a una cuota mensual, otros vamos a la colecta y se lo damos a Cáritas para que lo distribuyan para aquel que lo necesita más. También hay casos de que los ayuntamientos no tienen recursos y los mandan a las parroquias, también es eso, y van allá a Cáritas. Nada más quería preguntar cómo funciona Cáritas, no, y que yo con respeto y cada cual que haga lo que quiera. Somos libres para seguir a Cristo. ¿Os queréis marchar? Marcharos. ¿No queréis estar aquí? Pues está. Una libertad absoluta tenemos que tener. Con los límites, claro, con la libertad no. Creo que aquí ha quedado pendiente y Miguel lo ha puesto y lo sigue, y el compañero. Yo no sé si me he explicado bien, pero yo no he defendido la Iglesia institucional, que da la moral, que dice que nos ha dejado la moral, que ha sido creadores de valores. Yo no me he referido a esa Iglesia, posiblemente me he expresado mal. Yo he dicho que precisamente a la institución eclesiástica, que es la que al decir Iglesia me parece que tú estás hablando, y está hablando Cáritas, depende de la Iglesia y todo, a esa Iglesia, yo soy el rebelde de esa Iglesia. Yo no quiero nada con la institución de la Iglesia. ¿Por qué? Porque creo que eso es un clericalismo ancestral de los siglos, y lo has puesto bien, Miguel, de esa Iglesia que durante siglos ha defendido la esclavitud, que ha sido de la Inquisición, no ha dejado títere con cabeza, ha matado, ha quemado en la plaza de San Francisco, y se han quemado, y en el Prado se han quemado una cantidad de herejes. Ha tenido el libro, digamos el índice de libros prohibidos. Todos sabemos esa Iglesia, que la has puesto muy bien. De esa Iglesia yo he hablado y he defendido. Yo he defendido que hay que rebelarse contra esa Iglesia, y que precisamente hay, y no he puesto ejemplo, pero he nombrado la teología de la liberación. Liberarnos de esa Iglesia es lo fundamental para los cristianos. Alfredo dice... Florencio dice que tenemos libertad plena dentro de la Iglesia, lo que somos. No tenemos libertad. Tenemos que ganárnosla. La Iglesia como institución, lo que has dicho tú, es la mayor prostituta que hay. Si hay una frase, ahora, yo sí defiendo que esa Iglesia que durante tantos siglos ha sido la que ha impuesto. Hay un libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano?, donde si quieren leerlo ustedes, ahí ponen todas las cosas. Pertenecer a la Iglesia es estar con la prohibición de libros, con la Inquisición, con la quema de herejes. No, señor. Hay otra tradición enorme dentro de la Iglesia católica también, que ha nombrado a Francisco de Asís, y nombremos a tantos místicos y tantas cosas. Hay otra tradición que es la que tenemos que recuperar.
y sobre todo la tradición de los 3 primeros siglos. Yo hablo ya como cristiano y teólogo, como los 3 primeros siglos, donde había, y aquí quiero responder a una pregunta que ha salido, que la cultura se interpreta como práctica cristiana, y otra cosa que ha salido aquí, de que la religión es solamente un poco de interiorización, iluminismo, de iluminación, no es salvación. Bueno, el cristianismo auténtico, que yo creo que debemos recuperarlo, de los 3 primeros siglos, dice 2 cosas. Primero, la religión es interior, no hay templo, no hay sacerdotes, Cristo no fue un laico rebelde, se murió porque era. Es decir, no hay templo, no hay catecismo, no hay nada. Es interiorización, pero con una cualidad concreta que el cristianismo creo que aporta, al menos esa es mi opinión, que es que en este mundo seamos todos felices. Y por eso los 3 primeros siglos nadie padecía necesidad, porque todo el mundo ponía los bienes al servicio común, donde los bienes fundamentales deben ser comunes. Pues bien, eso no es iluminación solo. Es decir, hay que ser interior. Tenemos que aprender de los budistas, y tenemos los cristianos, y de los maometanos, los sufís y tal. Pero hay que poner que el cristianismo es amor al prójimo, al más necesitado, a la víctima, y eso ciertamente la Iglesia